A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Ahí estás, Héctor. Adelante, Héctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Héctor? Pues bueno, Héctor, pues de entrada, ¿cómo estamos a 9 años de ocurrida la desaparición de 43 normalistas? Un tema que muchos seguidores de la izquierda, no sé si sea de la izquierda, pero lo tomaron como bandera, los contaban, hay que hacer el pase de lista, llamaban, de esos 43 estudiantes. Han pasado 9 años. ¿Cómo va el asunto? Bueno, desgraciadamente sigue sin haber verdad. El gobierno no ha garantizado lo que prometió, que es verdad, es decir, pues el paradero final de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No hay verdad, tampoco hay justicia, aunque ya hay procesos, hay militares, hay policías detenidos, tampoco hay un proceso judicial en el cual ya existan responsables sentenciados. Y desgraciadamente, como bien lo dice el abogado Vidulfo, pareciera que se regresa al inicio, ¿no? A esta verdad histórica, contradiciéndose el mismo Alejandro Encinas, el subsecretario, cuando ellos declararon, y eso fue la gran novedad que dijeron, es que fue un crimen de Estado, así lo anunciaron. Dijeron, no era cierta la versión de Murillo Karam, no es que el crimen organizado solito haya desaparecido con ayuda de policías municipales a los estudiantes, sino es un crimen de Estado en donde participaron pues gobierno federal, estatal, municipal, ejército. Entonces, esa misma tesis con la que entró el gobierno de la 4T es la que hoy pues está en duda por los mismos padres y por los mismos abogados del caso Ayotzinapa. Dijo, es un crimen de Estado. ¿Qué decía la verdad histórica de Murillo Karam? Bueno, la versión histórica es un problema entre narcotraficantes, entre dos grupos. Creyeron que los estudiantes de Ayotzinapa pertenecían o traían gente de un grupo del crimen organizado. Incluso salió la versión de que uno de los camiones transportaba droga, y por eso se dio, por una pugna entre grupos del crimen organizado, y por eso desaparecieron a los estudiantes, y por eso esa crueldad que cometieron en contra de ellos. Sí. Y recordar que también hubo ejecuciones extrajudiciales, hubo tortura, etcétera. Esa fue la versión, un problema local, casi municipal y estatal del crimen organizado, con algunas autoridades coludidas, ¿no? Esa fue la versión de Uriño, en la cual terminó, pues, según esta versión, pues, que quemaron todos los restos de los normalistas en el basurero de Cocula. Esa, digamos, fue la versión, la primera versión. Hasta ahí, pues bueno, que era un asunto de narcotráfico, que fue daño colateral, digamos, esta situación de los 43 estudiantes que iban en los camiones equivocados y bueno, que había que desaparecerlos, pero pues esa versión también estaba como que ilógica, ¿no, Héctor? Y ahora pues se comprometieron a resolver la verdad y la verdad es de que miembros del ejército, del batallón de ahí de Iguala, están involucrados, pero hay unos cuantos detenidos, pero eso no es suficiente para los familiares de los desaparecidos. Claro, porque el primer informe de Alejandro Encinas así lo dijo. Es un crimen de Estado, o sea, es una desaparición forzada en el cual participaron todas las autoridades de todos los niveles de gobierno. Y incluso en tiempo real hubo un seguimiento por parte del ejército de lo que estaba pasando antes, durante y después de la desaparición forzada. Hay las detenciones del general brigadier y del otro coronel del ejército, que son altos mandos, que sí están implicados, según los testimonios, de la desaparición de al menos de 17 de los estudiantes que ellos tuvieron pues, en su poder los militares. Ajá. Entonces, ante esta expectativa del gobierno, decir, pues sí, fue un crimen de Estado, hay participación de todos los niveles de gobierno, vamos a entregar toda la información, y hoy que regresan, o pareciera que regresan otra vez a la tesis de que fue un problema local,
que los estudiantes estaban infiltrados por el narcotráfico, lo cual ya se había descartado esa tesis, e incluso lo que sí se confirmó por documentos oficiales del mismo ejército es que sí había al menos un infiltrado del ejército dentro de los 43 Sí. normalistas de Ayotzinapa. Entonces, pues sí, es como un retroceso ahí. Sí. Héctor Cerezo, te invito a que le demos la bienvenida a José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Héctor. Saludos al auditorio. Estamos hablando de los desaparecidos de Ayotzinapa. No ha habido ningún avance. Tal parece, dice Vidulfo, que estamos regresando a la verdad histórica. Vámonos por partes, doctor José Fernández. ¿Qué hacían? Hay que recordarle a la gente, ¿qué hacían estos estudiantes en esos camiones que se iban a dirigir a la Ciudad de México? A ver, mira, hay gente interesada en que esto no se resuelva y que se enrede cada vez más. Y yo creo que nuestra obligación como medios de comunicación y como analistas es arrojar luz sobre esos acontecimientos. Y lo que nos puede ayudar a explicar es el contexto en el cual la zona se encontraba, la zona de Iguala y la zona de Ayotzinapa se encontraban en ese momento. O sea, estaban dominadas por dos grupos de narcotraficantes o del crimen organizado. Una era el grupo de los rojos comandados por Santiago Mazari Arias el Carrete, que tenía influencia en la escuela Isidro Burgos, escuela normal rural, y otro era el grupo de los Guerreros Unidos, que tenía controlada la plaza de Iguala. Entonces, hoy sabemos que ese grupo, comandado por Mario Casarrubias, quien murió de COVID, por cierto, después, tenía cooptado, controlado, no solamente al presidente municipal, José Luis Abarca, obviamente a su esposa, María de los Ángeles Pineda, a la policía local, del municipal, a la estatal, pero ahora sabemos que también tenía influencia en el ejército. Entonces, a los muchachos los usaron como carne de cañón de Ayotzinapa para ir a Iguala. Ellos venían a la Ciudad de México, pasaron por Iguala para literalmente secuestrar camiones y venirse a la Ciudad de México. Llegaron a la estación de autobuses para llevarse otros autobuses. Parece que en uno de ellos había goma de opio perteneciente a los Guerreros Unidos, y lo que pasó es que Guerreros Unidos creyó que eran gente de los rojos y por eso decidieron tratarlos como enemigos y no solamente desaparecieron a los 43, sino mataron a 6 personas más, hubo heridos, hubo balaceados, aquello fue un caos. Sí. Y lo que hoy se sabe con certeza es que no todos los desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula, como se había dicho al inicio, sino que fueron cremados en distintas funerarias. Entonces, la explicación es que se da en el contexto de una lucha en donde había una ingobernabilidad
que los que realmente mandaban en la zona eran de una parte los rojos y de otra los Guerreros Unidos. Y un dato importante es que José Luis Abarca tenía como padrino a Lázaro Mazón. Y Lázaro Mazón era, a su vez, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Entonces se creó, Ibarra creó la muy eficaz fórmula de que había sido un crimen de Estado. Sí. Entonces, Peña Nieto y su equipo de prensa, comandado por David López, no supieron cómo reaccionar y se ha creado esa falsa especie de que fue un crimen de Estado. El concepto crimen de Estado es como el asesinato de Colosio, que es algo que se fragúa dentro de las altas esferas de poder, o probablemente el crimen de John F. Kennedy o el de el rey Enrique IV en Francia. Pero a esto, pues Pigmenio Ibarra fue muy inteligente porque desvió la atención y entonces la gente que venía a protestar por la desaparición de los 43 le echó la culpa a Peña Nieto y no había un solo cartel o una pancarta en contra de los Guerreros Unidos o de los Rojos. Ok, no, pues entonces sí. Héctor Cerezo, voy a pedirte tu opinión de esta exposición que nos hizo el doctor José Fernández Santillán, pero vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos contigo, Héctor. Gracias, doctor. Vida tradicional. En caso de visitar Tequila, siempre se recomienda hacerlo de manera responsable, respetando y disfrutando de todo lo que ofrece este pueblo mágico. Gracias, doctor José Fernández Santillán. Gracias, Héctor Cerezo. Héctor Cerezo, esta exposición que hizo el doctor José Fernández Santillán es lo que se conoce como la verdad histórica. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, esa narrativa fue importante en los primeros años. Hoy, gracias a los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, podemos saber que fue una desaparición forzada, y la desaparición forzada es un crimen establecido en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra esta práctica. Es considerada como un crimen contra la humanidad, es un crimen de Estado porque está hecho por o realizado por funcionarios de Estado, no importa de qué nivel sean, si sea presidente, gobernador o el presidente municipal, el haber participado autoridades en colusión o no con el crimen organizado configura la desaparición forzada. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que sí, es cierto, hay una pugna, incluso actualmente sigue una pugna entre diferentes grupos del narcotráfico, pero que lo permite el Estado. Ese es el gran problema. El Estado está en colusión con grupos del crimen organizado, y esta desaparición forzada no pudo haberse realizado sin la participación estatal y de los diferentes niveles. Por lo mismo, y por esta es la razón que no se conoce la verdad tal cual hasta la fecha, porque sigue habiendo un encubrimiento por parte de funcionarios estatales que no permite que podamos saber la verdad, porque es llegar, digamos, nosotros decir, es como encontrarse a sí mismos, ¿no? El Estado se va a encontrar a sí mismo porque ellos no solamente toleran, permiten, sino que actúan en conjunto con el crimen organizado para cometer estos y otros crímenes. Lo de la droga, lo del quinto camión, son elementos importantes, pero no son suficientes para explicar la desaparición de 43 normalistas, de una normal también históricamente considerada como
parte del movimiento social popular en Guerrero, del movimiento radical en Guerrero, y que también este grupo interdisciplinario nos explica que tenemos que tomar en cuenta esta clave contrainsurgente de represión política. También se debe ver este hecho como un castigo en contra de los normalistas y en contra de su lucha social allá en el estado de Guerrero. Doctor José Fernández, dice Héctor que, bueno, las investigaciones iban a llevar a que se encontraran con sí mismo. Y eso desde la época de Peña Nieto y tal parece que ahora también en esta época del presidente López Obrador. Pero la verdad, yo no encuentro contradicción entre lo que yo dije y lo que dijo Héctor, porque eso se dijo en los primeros años, pero además se sigue diciendo. Obviamente es una desaparición forzada, porque lo dije claramente. A las autoridades municipales y además se intervinieron eh, eh, autoridades estatales y federales, tanto así de que hoy están en la cárcel 8 soldados por desaparición forzada. Y 74 policías estatales, municipales, 6 estatales, 6 federales y 6 federales ministeriales. Allí está la desaparición forzada. Y eso es actual, no es de que se haya dicho desde el primer momento. Desde el primer momento también se supo que estaban coludidas las autoridades locales. Por eso mismo se giraron órdenes de aprehensión contra el jefe de la policía de Iguala y contra José Luis Abarca y su esposa, y se les procesó, pues. Entonces, ahora la cuestión es que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues no era tan independiente, porque traían consigna y estaban vinculados desde las instituciones de Iberoamérica con Emilio Álvarez y Casa, y ahí traían una consigna política muy clara, que era lanzarse contra el gobierno de Peña Nieto. Eso es clarísimo. Y reforzar la idea de que era un crimen de Estado apuntando hacia el jefe de Estado. Entonces, aquí no hay que hacernos de la vista gorda. También hay intereses políticos muy claros, partidistas. Y lo primero para encontrar la verdad es no decir mentiras. La cuestión es la siguiente. El grupo interdisciplinario de expertos independientes señaló que el ejército, que el batallón 27 sí participó en estas desapariciones, no ha querido soltar información. Ahí se han topado con un muro. Pero, pues la cuestión es muy clara. No la van a soltar porque simplemente se demostraría lo que ya sabemos, el involucramiento, la cooptación de que fueron objeto. Ahí está, ahí perdimos al doctor José Fernández. Héctor Cerezo, lo que dice el doctor Fernández, ¿cómo lo comentas al respecto? O sea, sí fue un crimen de Estado porque estaban involucrados en el trasiego de drogas autoridades municipales, estatales, el propio ejército en esa zona de Iguala. Fue crimen de Estado porque la misma figura de la desaparición forzada es sinónimo de crimen de Estado.
sea, cuando hablamos de desaparición forzada, es una desaparición en la cual participan autoridades, funcionarios o servidores públicos o incluso particulares con el consentimiento de estos funcionarios públicos. Entonces, la misma definición en el ámbito internacional de los derechos humanos cuando hablamos de desaparición forzada es que es un crimen de Estado e incluso es un crimen contra la humanidad. O sea, podemos meternos a la discusión política, pero si nos vamos a la definición internacional aceptada, pues es un crimen de Estado por el simple hecho de que participaron funcionarios del Estado, en este caso de todos los niveles. Pero Héctor, ¿cuál es, a tu entender, la situación por la cual masacraron, asesinaron a 43 personas y los desaparecieron, los incineraron, los metieron dónde? O sea, ¿cuál es tu visión? Espero tu respuesta. Después de 2 minutos vamos a hacer una pequeña pausa, Héctor, y regresamos. Regresamos, José Fernández, Héctor Cerezo. Héctor Cerezo, entonces, desde tu perspectiva, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué asesinar a 43 seres humanos en esa noche terrible de Iguala? Bueno, pues digamos, porque Héctor, vamos con Héctor, doctor José Fernández. Primero con Héctor. Doctor, no hay problema. Sí. Adelante, doctor. Bueno, lo digo porque se tiene, por eso puse énfasis en el contexto. Se tiene que entender en el contexto de una lucha entre bandas del crimen organizado que dominaban la zona o que estaban peleando la zona desde Ayotzinapa, que no queda cerca de Iguala, y un enfrentamiento en el cual los Guerreros Unidos que dominaron Iguala creyeron que venían de rojos ahí, sí, que eran sicarios de los rojos, y sobre todo porque los estudiantes de Ayotzinapa secuestraron camiones, sí, de la terminal de Iguala, y entonces uno de ellos, de esos camiones, parece que traía goma de opio, sí, y fue a ese camión, fueron 2 camiones los que se llevaron y de los cuales desaparecieron. Es el grupo de estudiantes del cual desapareció. Entonces, ciertamente uno se sorprende de la cantidad de gente, de jóvenes que desaparecieron. Sí. Y la cuestión es que, ¿dónde están? No se han hallado. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto, doctor. Ese es el punto. Que tuvieron que ser enviadas a Innsbruck, sí, para que se identificaran. Ese es el punto, doctor José Fernández. O sea, fue un problema entre narcos. Pues bueno, los narcos mandan muchos mensajes, los matan, los dejan ahí, le advierten al grupo contrario, no te metas en mi terreno. Pero de plano, Héctor, hacer todo este proceso de desaparecerlos, de quemarlos, de enterrarlos, incluso dicen que los metieron hasta al batallón 27 y que ahí hay muchos restos de los desaparecidos, como que suena ilógico, ¿no? Por supuesto, sí, ¿no? Sí, fue un exceso absolutamente, pero
Incluso vamos a algunos, escuchar este, la opinión de Héctor Cerezo, Sí, por favor, José Fernández. sí, sí. Nosotros tenemos que meter otros elementos de contexto también, porque no solamente es el narco en el estado de Guerrero, el contexto del movimiento social, político y el significado de la normal de Ayotzinapa, hay que recordar que según informes de inteligencia militar públicos, Guacamaya Links, es que la normal estaba considerada por el ejército como un punto rojo, subversivo, revoltoso, opositor al gobierno de Enrique Peña Nieto, y esta definición que tiene por parte de las autoridades, o que tuvieron en ese tiempo, sí va a pesar con la criminalización y estigmatización de los normalistas, que año con año tomaban los camiones para venir a la marcha acá en la Ciudad de México por el 2 de octubre de 1968. No es algo que no hicieran, es año con año lo hacían y no había pasado eso, lo que pasó. Aquí en este contexto tenemos que meter también este elemento de se explicaría mejor la desaparición de los 43 normalistas en esta clave también de represión política y de criminalización hacia un sector específico que es la normal de Ayotzinapa. Y en el contexto ya habían desaparecido, ya habían ejecutado a decenas de luchadores sociales o personas defensoras de derechos humanos ahí en Iguala, ahí en los alrededores de Ayotzinapa. Entonces el contexto es mucho más amplio que el narcotráfico, sino también hay que ver la clave de represión política y que a lo mejor esto nos explica que hay una operación no solamente para desaparecer a los 43, sino también para desaparecer la verdad y desaparecer a los perpetradores intelectuales, y es lo que explica que hasta la fecha no se sepa. Si el ejército en tiempo real monitoreó todo, incluso si la Marina fue la que montó los restos en el basurero de Cocula, pues estamos hablando de que en altas esferas del gobierno está gente que participó, que tomó decisiones esa noche de Iguala en el 2014, y que por eso es el gran obstáculo. Si hubiera sido un problema nada más de un narcotráfico y de un estado de Guerrero, esto ya se hubiera resuelto, porque es demasiado el costo político que está sufriendo tanto el gobierno de Obrador como el gobierno de Peña Nieto, como para mantener una mentira por un cartel menor, digamos, ¿no? Sí, sí puede ser. José Fernández, Omar García Harfuch, ¿qué papel jugaba en el 2014 el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ahora aspirante a la gubernatura de la jefatura de gobierno aquí de la ciudad? Era delegado en el estado de Guerrero. Ese era el papel de García Harfuch. Pero déjame contestarle a Héctor. Es cierto que el contexto era más amplio, pero lo que está haciendo Héctor es descontextualizar el asunto, porque está poniendo énfasis nada más en el asunto, el papel del ejército como un instrumento de represión. Pero aquí en este mismo programa, mi querido Alberto, hemos tenido a un diputado que estuvo ahí en ese momento en Iguala, es uno de los estudiantes de Ayotzinapa, y él mismo señaló que en el contexto de aquella zafarrancho desatado estuvieron los policías municipales quienes recibieron la consigna de entregarlos a los muchachos, a los Guerreros Unidos. También estuvieron los policías estatales. Ajá. Pero no era de alto riesgo. Ejército, y ahora se sabe que también la Marina. Entonces, por favor, no descontextualicemos. Pero no era porque no es solo el ejército. Sí. No era de alto riesgo deshacerse de 43. Todo un aparato estatal, municipal y federal. Y no es que el ejército se haya ido él solo contra los estudiantes, sino que ahí sí contextualizo. El narcotráfico tenía cooptados a las autoridades municipales
estatales y federales. Pero doctor José al Fernández, ejército. yo no le encuentro el razonamiento a quien haya tomado la decisión de desaparecer a 43 seres humanos. O sea, obviamente que iba a haber un escándalo por la desaparición. Puedo entender que a lo mejor, no sé, con el pensamiento de la criminalidad, pues 2, 3 personas, pero 43, Héctor. Sí, la decisión... A ver, permítame, José Fernández. Vamos a escuchar a Héctor, por favor. Sí, lo que pasa es que si no entendemos el papel de la normal de Ayotzinapa, su histórico papel, incluso no vamos a entender el papel histórico de la zona 27, la 27 zona militar, que está desde ahí, desde los 70s, en un plano de contrainsurgencia. Ahora, no estamos diciendo que todo el ejército sea malo y todo el ejército participó y planeó, pero al menos los comandantes, que son generales, brigadier del estado de Guerrero, participaron, ordenaron, y ellos tampoco se mandan solos. Entonces, o sea, es como decir, es como el mundo al revés. Un grupo de narcotráfico cooptó, tenía su servicio hasta generales, gobernadores, etcétera, y si seguimos en esa línea, pues también estaba a su servicio el presidente de la República. Sí. No, pues es que sí está complicado, que incluso desde ese punto de vista, por más que hayan sido punto rojo los de Ayotzinapa, tomar la decisión de desaparecer a 43 personas, híjole, también se me hace descabellado. Este asunto, a 9 años... Tengo la respuesta. A ver, rápido, doctor. Respuesta. Quien tomó la decisión de desaparecer a los estudiantes de Ayotzinapa se llama Mario Casarrubias, que era el líder de Guerreros Unidos. ¿Y por qué tomó esa decisión? Para darle un escarmiento y un mensaje directo a Santiago Massari, Arias El Carrete, el líder de los Rojos, de que no volviera a intentar meterse en una plaza tan importante como lo era. Pero doctor, ahí no me queda muy clara la situación, doctor. Si le va a mandar un mensaje y si le está diciendo no te metas en mi territorio, ¿por qué desaparecerlos? Y toda esa logística para que no aparecieran los cuerpos, porque los cuerpos no aparecen. O sea, todavía hay muchas dudas que nos quedan y tanto las versiones. Ya nos vamos a tener que ir, doctor José Fernández, ya nos vamos a tener que ir, doctor Héctor Cerezo, doctor José Fernández. Se nos acaba el tiempo. Es un paso fundamental para el tráfico de la goma de opio. Sí, pero los cuerpos los asesinan. Pero y ahí los dejan, o sea, les dejan el mensaje y les ponen cartulinas, pues es que la si era lo que no querían. Dejarlos, sino simplemente no dejar huella. No cuadra la narrativa. Sí, no, la verdad es que está complicado. Entonces que explique quién hay muchos detenidos que saben que desaparecieron. Entonces, no, de que desaparecieron. El hecho es de que no los encuentran. Bueno, pues entonces ahí está. Sí. Me estás dando la razón. Sí. Gracias, Héctor Cerezo. Gracias, José Fernández. Muy interesante situación en este contexto para que logremos entender la situación, pero parece que va para largo, que sepamos verdaderamente lo que ocurrió con la verdad. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Vámonos a enlazarnos con Andrés Solís, que está precisamente en las calles de la ciudad.